Ya, vamos a comenzar entonces con esta última parte de las biomoléculas. Vamos a hacer un resumen de la clase anterior. Las biomoléculas orgánicas que nosotros estuvimos viendo fueron los carbohidratos y los lípidos. Dentro de los carbohidratos podemos decir que estos carbohidratos se componen de una estructura menor, que vendrían siendo los monosacáridos, que son las glucosas. Estos monosacáridos al unirse van a formar lo que nosotros vamos a denominar disacáridos, y dentro de estos disacáridos, por ejemplo, teníamos a la maltosa, ¿ya? Que es la unión de dos monosacáridos. Y por último teníamos los polisacáridos, que como el nombre lo dice, son varios monosacáridos unidos entre sí, y uno de los ejemplos que teníamos ahí era el glucógeno, también teníamos la celulosa, entre otros, ¿ya? ¿Cuál es la función de los carbohidratos? La función de los carbohidratos es energética y estructural, también conocidas como la energía de consumo rápido, ya que esta a través del deporte nosotros la podemos eliminar rápida o fácilmente de nuestro organismo. A diferencia de los lípidos, que es la energía de reserva que queda en nuestro cuerpo, y los lípidos están formados como estructura por ácidos grasos, ¿ya? Ahí dentro de estos lípidos también encontrábamos los triglicéridos, que estaban compuestos por 3 gliceroles, ¿ya? Y también teníamos uno de los más importantes de la célula, y que también estuvimos conociendo anteriormente, que eran los fosfolípidos, que son estos lípidos que forman parte de las membranas celulares, y está compuesto por un fósforo, un glicerol y también de un lípido, por eso el nombre. Y también estuvimos viendo el colesterol que también estuvimos mencionando, que había un colesterol bueno y un colesterol malo dentro de estos lípidos. ¿Y cuál era la función? Es de reserva energética, es estructural y también de mensajeros químicos, porque hay algunos de ellos que actúan como hormonas, ¿ya? Y eso vendría siendo como a grandes rasgos lo que es el resumen de la clase anterior. Ahora, el objetivo de aprendizaje para esta clase es que ustedes logren comprender la forma de clasificación de las proteínas y también de los ácidos nucleicos, identificar y comprender los niveles de organización y funciones de las proteínas, identificar los tipos de ácidos nucleicos y sus características, que ustedes en realidad igual ya conocen y que lo hemos visto. Es importante recordar que estas biomoléculas son importantes y también se clasifican como biomoléculas porque en su estructura tenemos carbonos, ¿ya? Tenemos elementos químicos que son fundamentales para la formación de la vida. Vamos a hacer una introducción. Dice, tal como se vio en la clase anterior, los elementos químicos se organizan de tal forma que aumentan su complejidad y desarrollan funciones que no son específicas, ¿ya? Perdón, que son específicas. En esta sesión vamos a revisar dos compuestos más, que son las proteínas y los ácidos nucleicos, los cuales permitirán comprender otras funciones que se producen en los seres vivos, relacionados con el material genético y también su expresión, que ustedes ya quizás debiesen recordar o conocer bastante bien, que está referido a la primera unidad de cuarto medio que estuvimos viendo del ADN, ¿ya? Vamos a ver entonces en primer lugar las proteínas. Acá yo les presento la estructura principal de una proteína. Las proteínas se forman a través de uniones de aminoácidos. La estructura más pequeña que compone una proteína vendría siendo los aminoácidos. Y esta es la estructura química de un aminoácido. ¿De qué se compone un aminoácido? Tenemos un grupo amino, NH2, tenemos un grupo carboxilo, que está por este otro extremo, tenemos un carbono central y un grupo radical. Este grupo radical es muy importante para los aminoácidos, la formación más bien dicho de las proteínas, porque el grupo radical va a ser el que me va a determinar qué tipo de proteína va a ser. O sea, el radical le va a dar el nombre a la proteína, ¿ya? Nosotros quizás debiésemos saber, o quizás ustedes han escuchado, que existen 20 aminoácidos que son esenciales. No sé si lo han escuchado. Ahí me ponen un dedito para arriba, para abajo, no sé.
¿Han escuchado hablar de los aminoácidos esenciales? Más o menos. Algo pueden haber escuchado. Bueno, hay 20 aminoácidos esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque nuestro cuerpo no los va a producir y nosotros los tenemos que introducir a nuestro cuerpo a través de los alimentos, ¿ya? Y eso es muy importante. Hay diferentes tipos. Bueno, son 20 aminoácidos que no se los voy a mencionar ahora porque no viene al caso. Pero esos aminoácidos que son 20, la diferencia de cada uno de ellos es la forma de su radical. El radical va a ser el que le va a dar el nombre al aminoácido y que va a cumplir ciertas funciones y lo vamos a encontrar en ciertos alimentos específicamente, ¿ya? Las proteínas se van a unir a través de un enlace conocido como enlace peptídico. Es un enlace covalente que se forma por un proceso de condensación entre el grupo carboxilo, que vimos anteriormente en el aminoácido de la estructura, de un aminoácido y el grupo amino, de otro aminoácido, en el cual se va a liberar una molécula de agua. Y eso es súper importante, ¿ya? Acá nosotros podemos observar cómo ocurre esto. Acá tenemos un aminoácido y acá tenemos otro aminoácido que se une el grupo carboxilo y acá el grupo amino, y al unirse van a formar este enlace peptídico en la cual se va a liberar una molécula de agua, ¿ya? Las proteínas no siempre las vamos a encontrar, podemos encontrarlas en diferentes como etapas, ¿ya? Y hay 4 etapas o niveles de organización de las proteínas. Quizás ustedes las han escuchado, quizás la pudieran haber visto en primero medio, octavo básico, tal vez se pudo haber hablado de los niveles de organización de las proteínas. Y son 4 niveles de organización. Y los vamos a ir conociendo ahora. Los niveles de organización nosotros los vamos a definir como la unión de los aminoácidos a través de este enlace peptídico y la interacción de los distintos grupos que presentan, permitiendo que las proteínas tengan distintas formas de organización en el espacio. Esto es lo que nos va a determinar en realidad qué tipo de proteína va a ser. Acá nosotros podemos ver la estructura primaria de una proteína, en donde si nosotros la comparamos a simple vista, esta con esta, son totalmente distintas. La estructura primaria, el nombre más o menos lo dice, es una estructura mucho más simple. Luego tenemos la estructura secundaria, que acá ustedes ya la están observando, es un poco más compleja, y luego la estructura terciaria y cuaternaria son mucho más complejas al observarla a simple vista. Las vamos a ir conociendo por detalle una a una de estas 4 estructuras, ¿ya? Si tienen alguna duda, chicos, me pueden ir preguntando si es que está quedando claro, o pueden escribirlo en el chat, después las puedo contestar, como ustedes quieran. Como son 2, puede ser un poco más fluida quizás la conversación. Vamos con el primer nivel de organización de las proteínas, que es la estructura primaria. Corresponde a la unión lineal, y eso es súper importante que lo recuerden, es la unión lineal de aminoácidos a través de estos enlaces peptídicos entre el grupo amino y el grupo carboxilo, como por ejemplo el de la insulina. Se inicia con un grupo amino terminal y finaliza con un grupo carboxilo, como acá ustedes lo pueden observar. Tenemos la unión de varios aminoácidos, por ejemplo acá está la serina, que es un aminoácido, la glicina, que es otro aminoácido, la cisteína, la aldeína, la glicina, etc. Todo esto son aminoácidos diferentes y que al unirse van a conformar una estructura primaria. ¿Cómo se inicia? Con el grupo amino y se finaliza con un grupo carboxilo, ¿ya? Y recuerden que es a través de un enlace peptídico, por lo tanto se libera moléculas de agua, como ustedes pueden observar acá. Acá tenemos una estructura primaria. Acá sale R1, R2 y R3. Estos son los radicales que vendría siendo, por ejemplo, en este caso podría ser una serina, podría ser una glicina o podría ser un alanina, ¿ya? Estos R me va a dar como el nombre, como le había dicho anteriormente, a lo que es el aminoácido. Entonces la estructura primaria es una estructura lineal simple, que comienza con un grupo amino y termina con un grupo carboxilo.
Luego tenemos la estructura secundaria, que corresponde a los aminoácidos de la estructura primaria que van a interactuar entre sí, produciendo puentes de hidrógeno entre los grupos aminos y los grupos carboxilos de distintos aminoácidos. Y estos pueden ser de dos tipos, alfa hélice y la beta plegada, ¿ya? O beta laminar. La alfa hélice, tenemos uno de los ejemplos de proteína que tiene en su estructura, porque es una hélice, es como una especie de ADN, que no es un ADN, pero es una hélice, ¿ya? Y ese tipo de estructura, alfa hélice, ¿dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, en la elastina de la piel. ¿Qué pasa? Es en la estructura primaria que se empieza a plegar y empieza a formar esta alfa hélice. Y también tenemos la beta laminar o la beta plegada, que es como una especie de abanico, por decirlo de alguna forma, igual cuando nosotros hacemos abanicos de papel, esa misma estructura es la que es la beta laminar o beta plegada. Un ejemplo de este tipo de proteína es la queratina, que está en las telas de araña, ¿ya? Bueno, acá dice que la orientación lámina plegada es como una hoja, como yo les mencionaba. Y la alfa hélice, el nombre lo dice, que es una hélice como el espiral del ADN. Y no es nada más que la estructura primaria empezando a plegarse, ¿ya? Teniendo como una especie de estructura. Luego tenemos la estructura terciaria, que corresponde al plegamiento en el espacio de la estructura secundaria, a través de interacciones hidrofóbicas, electroestáticas y puentes de disulfuro. Ejemplo, las enzimas. Acá es la estructura tridimensional de lo que vendría siendo la estructura secundaria, ¿ya? Acá ustedes pueden observar una alfa hélice y también tenemos betas plegadas por acá, ¿ya? En la imagen de color verde corresponde a la estructura beta laminar, esta que está acá, que es la que yo les mostraba acá, ¿ya? Que es como una especie de abanico. Y la que es en espiral, bueno, sabemos ya que es una alfa hélice. Las enzimas tienen esta estructura. No todos los aminoácidos llegan a una estructura cuaternaria. Hay algunas que se quedan como en estructura primaria, secundaria y otras terciaria, y hay algunas que, bueno, casi la gran mayoría están en estructura cuaternaria. Es importante también recalcar que estas estructuras se unen a través de estos puentes de disulfuro. Así se van uniendo, a través de puentes de disulfuro, ¿ya? Y por último, tenemos la estructura cuaternaria, que esta es mucho más compleja y corresponde a la interacción de dos o más estructuras terciarias. O sea, es cuando yo junto dos estructuras terciarias o más, ahí voy a formar yo una estructura cuaternaria, ¿ya? También se pueden definir como la interacción entre las subunidades de una proteína. Por ejemplo, acá tenemos la hemoglobina. La hemoglobina es un ejemplo bastante claro de lo que es una estructura cuaternaria, que es la unión de diferentes tipos, o sea, de dos tipos acá, del grupo hemo y de la globina, que se van a unir entre ellas y van a formar lo que es la hemoglobina. Entonces tenemos la estructura primaria, que es una estructura lineal. Luego tenemos la estructura secundaria, que a esta ya es esta estructura primaria, que empieza a tomar forma y que pueden ser de dos, que es la alfa hélice o la beta plegada. Luego la estructura terciaria vendría siendo como la ubicación espacial, como tridimensional de lo que es la proteína, y por último la estructura cuaternaria es cuando unimos o interactúan dos o más estructuras terciarias, y de así forman esta estructura cuaternaria. Y un ejemplo de eso es la hemoglobina. Para hacer un cierre de las proteínas, ¿dónde nosotros podemos, bueno, acá vamos a mencionar dónde nosotros podemos encontrar estas proteínas? Las proteínas, los elementos principales de una proteína son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, ¿ya? Esos son los elementos principales que componen una proteína. ¿Cuál es la unidad básica
que compone una proteína son los aminoácidos. Cuando yo uno varios aminoácidos voy a formar una proteína y estos tienen que cumplir con ciertos como parámetros que tienen que pasar en la estructura. ¿Cuál es el tipo de enlace con el que se unen los aminoácidos? Es el enlace peptídico, en donde hay la liberación de una molécula de agua. ¿Cuáles son los niveles de organización? Primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Dónde yo puedo encontrar las proteínas? Generalmente las proteínas se encuentran en las carnes rojas, blancas, en los lácteos, huevos, en las legumbres, frutos secos, etc. Esas son nuestras fuentes de proteína. No sé si tienen alguna duda, chiquillos, alguna pregunta con respecto a las proteínas. No. ¿No, Darling? No, ¿No? Ya. Medio calor, había prendido la estufita. Ya. La verdad es que las proteínas en realidad no son tan complejas. Cuando uno estudia más a fondo lo que son los aminoácidos, cómo se forman, cómo puedo calcular, en bioquímica ya eso es un poco más complejo, pero es para los que vayan ya entrando a la universidad. Pero básicamente es esto, lo que tienen que saber, que las proteínas se forman de aminoácidos, estos aminoácidos se unen a través de enlaces peptídicos y que pueden tener dos formas, alfa hélice, beta plegada, y que luego se van uniendo entre sí para dar forma a lo que es la estructura cuaternaria. ¿Ya? Las proteínas son muy importantes para nuestro cuerpo, ya que son parte estructural, forman estructuras en nuestro cuerpo, es muy importante consumirlas. Aquellas personas que por algún motivo, por decisión propia, porque tienen alergias alimentarias, no pueden consumir, por ejemplo, carnes, en su dieta es muy importante que siempre estén bajo la supervisión médica y complementen estas proteínas quizás con algún suplemento alimenticio. El ser vegano a veces está muy de moda, pero para poder ser vegano igual uno tiene que ser consciente y también conocer su cuerpo y administrarle lo que necesita, ¿ya? Muchas personas dejan de comer carnes rojas, pero por ejemplo igual es importante, hay proteínas que, por ejemplo las legumbres o frutos secos no las tienen. Por eso hay que quizás suplirlas con otros alimentos o suplementos alimenticios. Así es que si ustedes quieren en algún momento ser veganos, siempre asesórense muy bien, ¿ya? Y para que también hagan un chequeo, para que conozcan también el estado de su cuerpo. Vamos a continuar. Hola Paz, que llegó. Vamos a continuar entonces con lo que son, bueno, acá están las funciones de las proteínas que yo más o menos le estaba mencionando algunas. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Tiene muchas funciones, son muy importantes para nuestro cuerpo, por eso es muy importante también llevar una dieta balanceada y que contenga una alta fuente de proteína. ¿Cuáles son las funciones? Es estructural porque forma parte de las membranas celulares, compone el citoesqueleto y actúa también como receptor. Tiene una función enzimática, es un biocatalizador de las reacciones químicas. Es hormonal, algunas son de naturaleza proteica, como por ejemplo la insulina, el glucagón, hormona del crecimiento, entre otras. La función es de defensa, también funciona como defensa, porque forma las inmunoglobulinas o anticuerpos. Tiene otra función como de transporte, ya que transporta gases respiratorios, de lípidos en sangre, en la membrana plasmática, actuando como carrier. ¿Se acuerdan que cuando vimos la membrana plasmática dijimos que habían proteínas que estaban insertas en la membrana y otras que eran periféricas? Bueno, son parte también de estas membranas plasmáticas. También tiene una función contráctil. La actina y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular. También tiene una función energética, solo en condiciones extremas, por ejemplo, cuando los carbohidratos y los lípidos han sido utilizados. Además, bueno, es energética. A ver,
voy a explicar esto un poquito mejor porque quizás si no se entiende mucho. Si nosotros nos dejáramos de comer o no tuviéramos una fuente de alimento, lo primero que va a consumir como energía o de dónde va a obtener energía nuestro cuerpo va a ser de la energía que nos van a otorgar los carbohidratos. Cuando se acabe esa energía, ese recurso, se va a ir con la energía que tenemos almacenada en forma de grasa, los lípidos, se va a consumir ese tipo de energía. Y si no nos encuentra nada a nadie y si estamos perdidos por ahí, lo último que de donde último va a obtener energía en nuestro cuerpo va a ser de los músculos. Por eso es tan peligroso cuando una persona empieza a perder masa muscular, porque cuando ya empieza a perder masa muscular está como en un estado medio crítico. Si bien la energía de los músculos no va a ser mucha, igual sirve como para sobrevivir. ¿Ya? Por eso dice que es poco eficiente y es lo último que se va a consumir como energía así. ¿Alguna duda? Al parecer, no. Entonces nos vamos a ir con los últimos, que son los ácidos nucleicos y que son algo que está relativamente fresquito porque es lo último que estuvimos viendo en la primera unidad de cuarto medio, que hablamos de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, su unidad básica son los nucleótidos, y de ello yo me imagino que ustedes deben recordar algo. Corresponden a los monómeros, o son las unidades básicas, para la formación de ácidos nucleicos, y están formados por lo que nosotros conocemos como las bases nitrogenadas, ¿ya? Bueno, este nucleótido se va a componer de una base nitrogenada, de una pentosa y de un grupo fosfato. No sé si recuerdan eso, que un nucleótido estaba compuesto por un grupo fosfato, que es el que tenemos acá, por una pentosa, que es un azúcar de 5 carbono, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, dependiendo, y de una base nitrogenada que puede ser una adenina, una timina, una citosina, una guanina, un uracilo, dependiendo. ¿Ya? Entonces tenemos que los ácidos nucleicos están compuestos por nuestros nucleótidos y este nucleótido aparte tiene una estructura que ustedes pueden observar acá. ¿Ya? Bueno, ahí salía 1, 2 y 3. Estas bases nitrogenadas son 5, como ya se las había mencionado, y se van a clasificar en 2 grupos, las cuales son las pirimidinas, que es la citosina, la timina y el uracilo. Las pirimidas son por la estructura, se clasifican por la estructura que poseen, ¿ya? Y por último tenemos las purinas, a diferencia, este solamente tiene un anillo bencénico y estas son 2. Tenemos las purinas, que vendría siendo la adenina y la guanina. Dentro de la unidad básica de este nucleótido, ya vimos lo que eran las bases nitrogenadas, que eran estas 5. También está la pentosa, que corresponde a este monosacárido que presenta 5 carbonos en su estructura, y existen 2 tipos de pentosa, según en qué ácido nucleico se va a encontrar. Tenemos la ribosa, que nosotros los vamos a encontrar en el ARN, y la desoxirribosa, que nosotros los vamos a encontrar en el ADN. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? La diferencia es que el nombre de cierta forma igual ya nos dice que la pentosa del ADN es diferente a la pentosa del ARN, porque si ustedes se fijan acá, esta le falta un oxígeno, y eso lo dice acá. Des es sin oxígeno, por lo tanto es una ribosa sin oxígeno, ¿ya? Esa es la diferencia principal de estas pentosas. Una tiene un oxígeno y la otra no lo tiene. Y el nombre me lo va a decir. A ver si alcanzamos en estos 9 minutos que nos quedan. Luego el otro componente de este nucleótido, tenemos que el grupo fosfato, que se ubica en el carbono 5 de la pentosa, aporta la energía para que se puedan formar enlaces entre nucleótidos. Estos enlaces se van a denominar fosfodiéster, ¿ya? Y acá lo tenemos. Se va a unir al carbono 5 del azúcar o la pentosa, y este enlace se va a denominar fosfodiéster,
¿ya? Y le va a otorgar la energía a lo que es nuestra molécula. También hay otro ácido nucleico que es el adenosintrifosfato, y quizá ustedes lo han escuchado, que es el ATP. El ATP es es un ácido nucleico que lo forma las mitocondrias y que es muy importante para obtener la energía. Esta molécula guarda en los enlaces de su grupo fosfato energía, la que se libera cuando se rompe. Es la molécula que aporta energía a todos los procesos celulares, por eso es tan importante. Y esta molécula la vamos a obtener gracias también a nuestra alimentación y gracias a procesos metabólicos que ocurren en el interior de nuestra célula, como es la glucólisis, el ciclo de Krebs, y que desde ahí se va a formar este adenosintrifosfato, ¿ya? Acá tenemos la estructura del adenosintrifosfato, grupo fosfato, una ribosa y una adenina, ¿ya? Acá es lo mismo, así que para avanzar a la otra. Enlace fosfodiéster. ¿Qué es este enlace químico? El enlace fosfodiéster une los nucleótidos del ADN o del ARN. Es un enlace covalente que se produce entre un grupo carboxilo en el carbono 3 y un grupo fosfato en el carbono 5 del nucleótido entrante, como lo pueden observar acá. Esto tiene mucha relación, como ustedes ya están viendo ahí, con la molécula en sí del ADN, que siempre se va a unir al grupo carboxilo 3' y al carbono 5' del nucleótido entrante, como lo pueden observar aquí, ¿ya? Acá podemos ver el puente de hidrógeno, que es el enlace químico que va a unir a las bases nitrogenadas de la hebra de ADN. Ustedes saben que la adenina con la timina se van a unir a través de 2 puentes de hidrógeno. Luego la guanina con la citosina se van a unir gracias a 3 puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno son bastante fáciles, por decirlo de alguna forma, de romper, porque son de hidrógeno. Sin embargo, entre más uniones de guanina con citosina hay en la molécula de ADN, va a ser un poco más resistente a que se pueda desnaturalizar esta molécula de ADN, ¿ya? Acá tenemos, vamos a hablar del ADN, de la estructura del ADN. Las bases nitrogenadas que poseen, que nosotros podemos encontrar en el ADN, como ustedes ya bien saben, es la adenina, la guanina, la timina y la citosina. El azúcar de esta molécula de ADN es una pentosa, que es una desoxirribosa. Las características de esta molécula de ADN es que corresponde a la unión de muchos nucleótidos unidos entre sí, como ustedes ya bien saben, y está formada por 2 cadenas conformando una doble hélice antiparalela, ¿ya? ¿Cuál es la función de este ADN? Codifica la información genética guardando en forma segura y fiel las características del organismo, y ustedes ya saben más detalles de lo que es este ADN, cómo se transcribe, cómo pasa la información a las futuras generaciones también. Y por último, tenemos nuestra molécula de ARN, que dentro de las bases nitrogenadas que nosotros podemos encontrar, como ustedes también deben recordar, tenemos la adenina, guanina, uracilo y la citosina, se cambia la timina por el uracilo. El azúcar que contiene este ARN es una ribosa. Las características del ARN que corresponde a la unión de muchos nucleótidos también, y está formada, a diferencia del ADN, por solo una cadena polinucleótida, como lo pueden observar acá. Y la función del ARN, existen diversos tipos de ARN, como también lo pudieron observar y recordar quizás, que tienen como función decodificar el mensaje genético del ADN y traducirlo a una proteína. Esa es la principal función del ARN y es bastante importante, ¿ya? Acá podemos observar la estructura del nucleótido, fosfato,
el azúcar y las bases nitrogenadas, la unión de la timina con la adenina, una pirimidina con una purina, citosina con guanina a través de un triple enlace. Y acá nosotros lo podemos observar, la orientación de estas bases nitrogenadas, cómo se unen entre sí, desde el extremo 5' al 3' y de 5' a 3' al revés, ¿ya? Y acá solamente tenemos el ARN, que cambiamos la timina por el uracilo, y el extremo 5' a 3' y no hay una hebra complementaria en el ARN. Como síntesis, el elemento principal que componen los ácidos nucleicos es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Las unidades básicas de construcción de un nucleótido, de un ácido nucleico son los nucleótidos. El tipo de enlace es a través del fosfodiéster dentro de una hebra y dentro de los puentes de hidrógeno entre las hebras de las bases nitrogenadas. La función biológica es almacenar y transmitir la información genética, por eso es tan importante, y el ejemplo de ellas tenemos el ADN y ARN. Como síntesis de la clase, para ya finalizar con esto, tenemos que las moléculas orgánicas se van a dividir en lo que son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Dentro de los carbohidratos, la función, como ya lo mencionamos, era energética estructural y se pueden dividir en los monosacáridos, disacáridos y los polisacáridos. Tenemos las proteínas que tienen un sinfín de funciones como estructural, energética, de inmunidad también, etc. Sí. Luego tenemos los lípidos, que su función es energética, estructural, señales químicas, aislante, y los principales lípidos que nosotros podemos conocer son los fosfolípidos, las grasas neutras y los esteroides. Mientras que dentro de los ácidos nucleicos, lo que acabamos de ver, los más importantes son el ADN y el ARN, que son los encargados de perpetuar, de cierta forma, de entregar la información genética de generación en generación y también a formación de estas proteínas. No sé, chicos, si tienen alguna duda con respecto a la clase.